buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estamos? Profe. Buenas noches, profe. Bien, bien, profe. Bien, bien. Listo. Vamos a esperar 5 minuticos a ver si terminan de llegar los demás y si no arrancamos, ¿vale? ¿Vale o no vale? O conmigo arranco. Vale, profe. Vale, profe. Bueno, esperamos 5 minuticos.
Listo, chicos, buenas noches. Yo creo que ya, ay, ya somos los que estamos. Ya no creo que lleguen más. ¿En qué quedamos hace 8 días? ¿Qué teníamos para hoy? ¿En qué quedamos? Teníamos lo de el adelante del periódico. Listo. Al fin, ¿cómo se hicieron? ¿En grupos, solos? Sí, profe, en grupos ¿En grupos de a cuántos? de dos. ¿En grupos de a 10? No, profe, pues por ahora en grupos de a dos. Listo. ¿Tienen adelantos para ir mirando? Sí, profe, más que todo como para que en nuestro caso, para una observación referente al logo que hicimos para el periódico. Listo. Dale, de one. ¿Listo? Ajá. Pues tenemos esas tres propuestas. Mm. ¿Cuál les Entonces, gusta más y por qué? pues usamos, o sea, ahorita la pusimos como final la tercera, esta, Ajá. porque, o sea, en cierta manera como que da un énfasis a lo que pues describe el informante, por el logo que va entre las dos palabras. Ujú. Sí, este resalta más. El tercero resalta más que todos los demás. Además que aquí tiende a generar como un peso hacia un lado y a desequilibrar un poco. Ese funciona más. Ok. Pues sí, lo del color, pues precisamente por lo que nos fuimos por la psicología de qué significa el azul. Entonces, al ser, digamos, para un medio informativo, pensamos que eso quedaría como que más acorde a lo que estábamos haciendo. Sí, sí, está bien. Entonces, no sé si mi compañero Dylan quiera mostrar algo referente a lo que avanzamos. Pues básicamente para mostrar la portada, cómo va a estar el momento. Ok. Ya. Me avisas cuando se vea, por favor. Espera. Ujú. Entonces básicamente se vería así. Pues más que todo tendría dudas en el tema de la cabecera. No sé si a lo mejor estará como bien organizada o bien hecha. Ahí podrías colocarle más información. ¿Listo? Por decir, fíjate que aquí en esta parte em, tienes como ese espacio en blanco. Puedes colocar el dólar aquí, petróleo del petróleo, costo del petróleo, ¿listo? Y este lunes podría dejarlo aquí, más hacia la izquierda, No está bien. ajá, más aquí a este borde, para que como que quede todo bien alineadito, ¿listo? No, ok. Este lunes debería ir aquí al final con esta I. Ujú. Vale, pues básicamente los sumarios, que son sumario de noticias, como las más destacadas, como por el momento, así como las que más importan por ahora. Esta sería como el título de la noticia principal. Aquí sí tengo una duda porque no sé si a lo mejor como el tamaño no haga parecer como que sea la principal. Entonces no sé si a lo mejor abarcando todo el espacio de la hoja, dejándolo, yo qué sé, como aquí y que abarque todo este espacio. Porque es que básicamente este espacio era para agregar más noticias importantes, pero ya digamos, yo qué sé, de deportes, sobre salud o algo así. Sí, es válido. Pero entonces, ¿qué te recomendaría yo si vas a dejar este espacio acá? Puedes colocar, más bien, derrumbe en Copacabana, lo dejas aquí, bien grande, bloqueo troncal de la costa atlántica, ¿listo? Para darle énfasis a que un derrumbe. Lo puedes dejar en negrilla, ¿listo? Ok, Eh, de nuevo,
ten cuidado donde comienzas los textos. Mira que aquí estás ligeramente como ido hacia la derecha, ten cuidado. Esto es lo mismo que aquí donde dice movilidad en bicicleta, no sé qué. Y recuerda que al final colocaré foto de la pie del pie de... La piel de foto, el pie de foto. Sí. Exactamente. ¿Listo? Digamos que como este es un diario inventado, puedes colocarle aquí foto tomada por periodista, no sé, Álvaro Uribe. ¿Listo? Algo así. ¿Listo? Le dejas aquí para que lo complementes. ¿Ok? Sí, pues igual no lo había puesto porque estaba buscando pues de quién la tomó o de dónde se tomó exactamente. No, ahí la puedes, ahí digamos que en este caso podemos modificarlo un poquito. ¿Listo? Ok. Y pues aquí pues la publicidad Ujú. y como una noticia ya más, por decirlo así, importante. ¿Listo? Aquí supongo que le vas a poner texto, ¿sí? Sí, los espacios que van en blanco la idea es colocar como más noticias, pero pues que no sean, por decirlo, no que sean las más importantes, pero pues que llamen como la atención también para que se lea. Ok, ok. Entonces, pues por el momento es eso. Y pues era para básicamente correcciones referentes. Listo. Van bien. Y listo. Ok. ¿Alguien más tiene para mostrar? Profe, Dime. pues nosotros con mi compañera, con Irijet, tenemos ya un adelanto del trabajo. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso es para ver si se lo podemos mostrar de una vez. Sí, claro. ¿Listo? Permítame un momento, profe. Igualmente es un adelanto. A ver qué nos corrige. Bueno, tengan cuidado porque veo que están haciendo como dos periódicos. Tiene que ser un solo periódico entre todos. ¿Sí? Entonces aquí ya sería otra portada, según lo que estoy entendiendo. Ah, caray. Ah, caray, ya les voy a explicar por qué todo tiene que ser, por qué tiene que ser así. ¿Listo? De eso se trataba la clase, pero ahorita les voy a explicar. Entonces Sí, ahí falta de comunicación. sí, creo que sí, porque pues yo sinceramente no había entendido de que era un periódico por todo el grupo. Entonces sí nos corchó. No, pues prácticamente fue lo que hicimos con mi compañera y estábamos haciendo un periódico aparte. No, se van a Sí. matar ustedes solitos. O sea, les estoy dejando todo bien súper sencillo y se van a matar ustedes solitos. Este sabe, No, pues está yo en peligro. yo entendí que el compañerito iba a hacer la mitad y yo la mitad. Yo creo que le estaba haciendo otro periódico. Como para estortillarlos. Y bien merecido, y bien merecido. No, profe, Pero trabajamos. pues que le íbamos a mostrar, pues prácticamente era pues lo que nosotros ya, como las propuestas que nosotros teníamos pues para nuestro periódico, pero pues ya sabiendo que es un periódico en conjunto, pues ahí sí ya como que la cosa cambia. Diferente, sí. Entonces, regálmenme un momentico y busco unos videos que quiero más o menos mostrarles y el por qué los estoy mandando a trabajar así. Ah, listo, vale, profe. Entonces, espérenme y ya los busco. Que se me perdieron. Bueno, otra cosita mientras voy buscando aquí lo que estoy, mientras encuentro lo que estoy buscando, estoy ahí toda como medio turbulenta. Para este tercer corte que les dije que íbamos a hacer, ¿ya tiene mucho? Libro pop-up, creo. El libro. El libro pop-up. ¿Listo? Hoy precisamente
hoy precisamente he estado tratando de sacarles los moldes para que puedan trabajar pues como más chévere. ¿Listo? ¿Dónde está? Porque pues normalmente pues sí, nosotros hacemos como cosas lindas, cosas interesantes, pero yo quiero que esta vez hagan algo más chévere. Entonces, hoy he dedicado casi que una buena parte a sacarles a ustedes este. Este. Entonces, venga y les voy mostrando rapidito. Pues hasta ahora llevo como 3 ejemplos. Entonces, yo les voy a pasar a ustedes un PDF así, más o menos. ¿Listo? Hasta ahorita estoy empezando a sacar los borradores. Y les voy a subir un video a YouTube con cada uno de los ejemplos. Entonces, por decir, este es el elemento como más básico, el del pliegue normalito, ¿no es cierto? Que queda así como salidito. Eso, sin embargo, en este les voy a empezar a hacer como unas recomendaciones. Primero, como por decir, primero que utilicen bisturí, que utilicen cinta doble faz. ¿Listo? Eso es como el más sencillo. Luego empezamos como a subir un poquitico más el nivel. Es este. ¿Listo? Y ya empezamos a tener como otros elementos. Los alcanzan a ver ahí. ¿Listo? Que para ese utilizaríamos como más moldes. Utilizaríamos como 3 moldes. Yo les voy a dejar todo esto ahí en la plataforma. ¿Listo? Para que ustedes como que lo empiecen a diseñar. Me van a perdonar si de pronto me ven ahí un poquitico marcadores o como líneas medio torcidas, pero estoy tratando de sacárselos así como muy a manito y luego se los estoy sacando como en el Illustrator. Entonces, ¿para qué? Pues para que nos quede bien. ¿Listo? Y pues obviamente yo les dejo todo eso ahí en la plataforma para que saquen cosas más chéveres. Ahí tengo pues más moldes de los que he hecho hoy, pero pues es una surprise. Listo. Para que se vayan preparando, vayan pensando en el libro que van a hacer. ¿Listo? Es un libro para niños. Para que vayan pensando qué libro les gustaría trabajar. Y encuentro, aquí está. Entonces vamos a ver hoy más o menos cómo funciona toda la parte del periódico. ¿Listo? Vamos a ver por qué los estoy mandando a trabajar de esta manera. ¿Listo? Entonces tenemos básicamente lo que vienen siendo los orígenes, la fase de la producción y pues todos los elementos que van a intervenir. Entonces, ¿qué es una edición? ¿Qué creen ustedes que es una edición? Como cuando publican. Como cuando publican. O sea, que sacan una colección, digamos, no sé, 1000 libros o 1000 cosas. Entonces, esa es una edición, la primera edición. Ya después, no sé, es muy requerido, entonces, como que dicen, bueno, segunda edición, tantas copias. Básicamente, una obra es considerada una vez que se edita y una vez que ha pasado por diferentes tipos de servicios dentro de la editorial o dentro de los diferentes actores. Sin embargo, hablamos de lo que viene siendo también en esta parte un manuscrito o
Ay, Miguel Ángel, espere, no me deje avanzar, muécheme rápido. Profe Miguel Narváez, o Miguel Ángel. Perdón, perdón, perdón. Es que casi siempre se llama Miguel Ángel. Ay, no. Entonces ya comparto. Ay, estoy regalando una cachorra. ¿Ya están viendo, sí? Sí. Bueno, profe, yo lo que hice aquí es una estructura. Me hice con mi compañera Sharon, que también están por ahí conectada. Ujú. Donde tenemos aquí el logo, InfoNew. Y pues como tal me basé en la cabecera primero, que es el logo, digo el logotipo y el eslogan, información transparente. Entonces como tal, los textos pues son pues es como una estructura, no es que eso va a ir ahí, sino que pues como que ya como, como una estructura, entonces quería colocar aquí las noticias destacadas, antetítulo, noticia principal y pues como ver todo organizado. Es como una idea que ya tenemos. Ok. Y pues bueno, dejamos también una tipografía para seco, normalita, en un color azul, ya que pues según la psicología del color es un color muy sincero, entonces pues también queremos como representar ese ¿qué? Así muy bien. Pero pues sí, esa es la idea. Ah, ok. Sí. Listo. Bueno, Miguel Narváez. ¿Qué recomendaciones te doy? Háblate con tus compañeros porque fíjate que ya entonces tenemos casi que 3 portadas. Entonces miren a ver cuál de las 3 van a escoger. ¿Listo? Dentro de las que ustedes tienen. Recuerda que es un solo periódico, entre todos. O si no, se van a morir. Y profe, ¿cómo así? O sea, Profe, no es en perdón, grupo. o sea, un solo periódico Sí. entre todos quienes. Entre todos. ¿Entre Todos. los ¿Entre todo el 11? grupo? ¿Todo el grupo? Entre todo el grupo. Uy, profe, ¿cómo Ay, así? fue madre. Ay, pero Dios, si ven, es que ustedes no me prestan atención. Pero es que tú dijiste que entre grupos. Sí, como Sí. hablamos en grupo. Entre grupos trabajan secciones. Entonces, ¿quién toma la sección de deportes? ¿Quién toma la sección de noticias Ah. internacionales? Tú no habías explicado eso. Prácticamente pues es un periódico, pero se divide el trabajo de ese mismo periódico. Exactamente. Uy, profe, hasta Se que me los entero de eso. se los dije hace 8 días y por eso les Pero dije, no en esas palabras. es que ustedes como que no me prestan atención porque por eso les dije hace 8 días, ¿cómo se van a dividir el trabajo? Les doy 5 minutos para que escojan las secciones, para que miren cómo se van a dividir y todos callados, Dedos, ¿no? grupos de 2. ¿Listo? Entonces, por eso es que Ah, tienen carajo. que mirar qué secciones van a tomar, cómo la van a editar, si se van a dividir por colores, entonces la sección de deporte va a tener el color verde, si la sección de noticias nacionales va a tener la sección amarilla, o si van a unificar, van a dejar todo de un solo color. Y profe, una pregunta. Dime, ¿Qué tamaño manejamos para el periódico? hay ¿Y una cuántas aplicación. hojas? Las hojas, Sí. mm, por lo menos mínimo, 2 hojas, es decir, 4 páginas para Ok. un periódico. Y más o menos el tamaño que normalmente se maneja es de 380 por 578 milímetros, más o menos. 80, ¿por qué, profe? Qué pena. 380 por 578. 78. Listo. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Entonces, miren, a ver, como si ven, ustedes hace 8 días, 378. ¿Por qué, perdón? 380 por 578. Listo, profe. Bueno.
Entonces miren a ver cómo van a trabajar ahorita, vuelvo y les doy otra vez tiempo. Dios mío. Profe, qué pena. Dime. Es que te acuerdas que yo tenía que corregir la síntesis. Espera, regálame un segundito. Discúlpame, Alba. Pero hace 8 días ya entregaron los avances. ¿Por qué no entregaste tú? Yo entregué, pero lo que pasa es que yo no fui a una clase porque estaba enferma. y Ya yo te estás dije. corrida. Ok. Entonces déjame y ahorita revisamos. ¿Listo? Es que necesito explicarles eso. Sí, igualmente lo estoy descargando. Ok. Entonces, dentro de la edición, nosotros empezamos a mirar qué elementos se deben o por qué se llama una edición. ¿Listo? ¿Es diferente una edición a una publicación? Sí, es diferente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una edición es cuando tiene diferentes procesos, es cuando tiene correcciones, cuando tiene diseño, cuando tenemos la maquetación, cuando lo imprimimos. Esto es una edición. ¿Listo? Una publicación, simplemente tú podrías colocar un texto y pedirle a alguna revista que te lo publique. Eso es todo. ¿Listo? La impresión es el procedimiento donde nosotros vamos a comenzar a imprimir todos los caracteres que hemos diseñado, caracteres o gráficos que hemos diseñado para poder desarrollar nuestro libro. Dentro de la editorial, nosotros tenemos la parte del género periodístico, que es la que estamos tratando de ver hace 8 días y el día de hoy. ¿Listo? ¿Qué sucede? Dentro de los elementos que nosotros empezamos a desarrollar, vamos a tener un trabajo en conjunto, ¿listo? Van a tener o van a intervenir diferentes actores, dentro de los cuales tenemos autores, editores, distribuidores, libreros, impresores, traductores, diseñadores, agentes literarios, correctores, ilustradores, fotógrafos, infógrafos, cartógrafos, documentalistas y bibliotecólogos. Estos son como, por lo general, quienes intervienen dentro del desarrollo de un elemento editorial. Es más o menos lo que el proceso que se desarrolla. ¿Alguno conoce alguna editorial aquí en Colombia? Panamericana, ¿no? O algo así. Editorial Panamericana, Editorial Planeta, Editorial Norma, ¿qué otras tenemos? Santillana. Esos son como algunos de los que están interviniendo dentro del trabajo. Dentro de las editoriales o dentro de la impresión existen diferentes ejemplares. Cuando se saca como cierta cantidad de tiraje, digamos que imprimimos 1000 y se agotaron esos 1000 y mandamos a imprimir de nuevo generándole algún cambio, ya hablamos que esa vendría siendo como la segunda edición. ¿Listo? Estos elementos son
o cuando se imprimen, más o menos se tiende como a pensar en la posibilidad de la compra del libro según la región o el país en algunos casos. Y de ese mismo modo se distribuyen cada uno de los libros que se están desarrollando, o de las editoriales. Dentro del proceso editorial tenemos elementos o tenemos la parte donde los periodistas también empiezan a intervenir. Entonces, dentro de la primera fase tenemos lo que viene siendo el editor, el director, el subdirector, el media manager, el redactor jefe, el jefe de sección, los redactores de mesa, el maquetador, el productor, el corresponsal, el enviado, el especial, el redactor gráfico, el documentalista, el ayudante de la redacción, el editorialista y los colaboradores. Son todos los que intervienen dentro del periódico. Dentro de estos elementos tenemos una tríada creador, escritor y autor. ¿Una persona puede ser estos tres? ¿Puede ser creador, escritor y autor? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque autor lo hace el mismo escritor, escribe y creador, edita, ¿ya? Pues yo creo que es más que todo como en partes pequeñas, porque en partes grandes yo creo que ya está dividido cada uno en cada uno. Alexis, ¿por qué dices que de poder puede? Pero Pues, profe, yo creo que es lo equivalente a que, por ejemplo, en el desarrollo web, que un diseñador sea desarrollador, maquetador, que también trabaje con la parte de redes sociales, también el desarrollo de aplicaciones. Yo creo que es como lo mismo, demasiado trabajo y pues hay como personas especializadas para cada parte. sí, señor. Pues el autor pues sería el de la idea, el escritor pues se encargaría de dar la redacción del autor, que sea legible, que no haya muchas muletillas. Exactamente. Cada uno se puede especializar, ¿listo? Es decir, nosotros para la creación de un libro podríamos tener 3 personas. Puede ser uno que nos dé la idea, el otro que le empiece como a desarrollar un poco más, que vendría siendo como el autor, y el escritor quien se encargaría que nosotros entendamos lo que ellos nos quieren dar como a conocer. ¿Listo? Un creador puede ser un autor, pero un escritor no puede ser a veces un autor o no puede ser a veces un creador, porque el mismo compañerito lo dice. El escritor en algunos casos puede ser una persona que se dedique a redactar bien, a hablar bien, a que todo se encuentre como perfecto, como en armonía. ¿Listo? Entonces, no siempre en estos casos la triada es verdadera, ¿no? Hablamos de un escritor fantasma, ¿listo? Y hablamos de un escritor o hablamos de un escritor negro. Entonces, cuando hablamos del escritor fantasma, es cuando este escritor no es quien crea la obra ni es el autor de la obra. ¿Listo? Bueno, es básicamente lo que les estaba diciendo ahorita. En algunas ocasiones también tenemos como las personas que en algunas ocasiones pueden hacer los tres, o en algunas ocasiones puede ser el escritor y el creador, pero que se rehúsan a publicar. Entonces, en algunas ocasiones, dime Alexis, Profe, no entendí muy bien eso del escritor fantasma, o sea, es como el seudónimo de un grupo de trabajo. no, el escritor fantasma es ese escritor, es simplemente el escritor que transcribe las ideas, que hace que todo se vea bonito, pero no crea y tampoco es el autor. ¿Sí? Es básicamente como el editor de texto, pero entonces lo llamamos escritor fantasma. Ya. Ese es el nombre que se le designa.
Tenemos que en algunas ocasiones, no sé si han visto de pronto libros que dicen como anónimos. Autor anónimo. Si han visto la película de las negritas estas que son empleadas y empiezan a contar muchas historias. ¿Escritores? Algo así. ¿Libertad de escritores? Algo. No, mentira. No, ese es otro. Ese es de Sí, sí. ¿cómo que se llaman? Película de negritas escritoras. A ver. La ayuda. Historias cruzadas en español. ¿Se la han visto? No, profe. No. Sí, Yo obvio, sí, es re profe. No, buena. no me la he Es re visto. buena. Bueno, tarea, verse la película Historias Cruzadas. Esa es muy buena. Se la ven en Netflix. En Netflix. Listo, véansela, es muy buena. Listo. En ese caso, ahí tenemos a un creador y a un escritor. Los creadores, perdón si les spoileo la película, son las negritas. ¿Listo? Y la escritora es la chica. Esta es la que se encarga de transcribir cada una de las historias. Pero, digamos que por motivos legales, que es lo que sucede en esta época, o por motivos raciales, ellas no pueden poner sus nombres. Entonces, simplemente como firman, como anónimos. Y así suceden en muchos casos. O puede ser porque de pronto no quieran ser reconocidos. Entonces, lo que hacen es escribir con un seudónimo. Entonces, eso depende. Depende de la persona, depende del creador, o depende de si quieren ser o no quieren ser reconocidos. ¿Listo? Tenemos que el editor, básicamente, el editor tiene como ciertos límites dentro de sus funciones. Tenemos que tener cuidado porque si no un editor podría terminar haciendo todo, si de pronto se van a ir por este camino. Entonces, el editor se va a encargar como de verificar la distribución de cada uno de los elementos, se va a encargar de cuántas páginas va a tener, de en qué papel lo vamos a imprimir, ¿listo? Básicamente se encarga también como de recopilar, digamos que en este caso sobre todo, se encarga de recopilar cada una de las historias. Tenemos también que tenemos editor de adquisiciones editoriales y editor de contenido o editor de mesa. Cuando hablamos de editor de adquisiciones, es aquel que ya tiene así como... ¿Ya han visto la película La del Árbol? 1000 palabras, creo que es. Sí, profe. ¿Qué hacía el negrito? ¿Qué hacía el actor? Es que no sé cómo se llama él. ¿No hablaba? Por no... ¿Cuál era su trabajo? No. ¿Cuál era el trabajo Era- de él? No me acuerdo. ¿Te acuerdas que él siempre decía es las decir tres? mentiras. Ah. Era otra. Es otra. Ah, No. ¿Te acuerdas de que él lo que hacía era como le decía digamos que a su asistente, le decía, las mejores historias se leen de la siguiente manera. Te lees las 3 primeras hojas del inicio, las 3 hojas de la mitad y las 3 hojas del final. Y con eso sabes si tienes una buena historia. El resto es relleno. Así lo decía él. Y de esa manera él se encargaba, o él busca a este personaje para poder crear un libro. Entonces, él se encarga como de comprar esos libros que él cree interesante para poderlos vender. Eso es un editor de adquisiciones. Compra los libros o compra los derechos sobre las obras y de esta manera como que poder reestructurarlos o poder seguir como imprimiéndoles, por así decirlo. ¿Listo? El editor de contenido o el editor de mesa trabaja con el autor y con el editing
para poder generar algunos cambios. Esto se realiza con el manuscrito. Por lo general, algunos escritores, pues no, bueno, lo que hacen es como entregar un preview, ya sea a mano o ya sea de manera digital. ¿Listo? A esto se le llama manuscrito, cuando él empieza como a desarrollar su obra de arte. Tenemos elementos de editor de propietario de editorial y tenemos editor de proyecto o coordinador editorial. El propietario de la editorial es el dueño. ¿Listo? Es, digamos que, ¿quién es el dueño del tiempo? Nada más y nada menos que el señor Sarmiento Angulo. Entonces, el señor Sarmiento Angulo se encarga de dar el billullo para poder comprar todo esto. Él no hace nada más. Él no se encarga ni de trabajar textos, él no se encarga de conseguir obras, él no se encarga de conseguir noticias, él no se encarga de nada de eso. Él simplemente le interesa como dar la plata para poder trabajar. ¿Listo? Tenemos el editor de proyecto, que es el que supervisa todas las etapas de producción de un libro. Se asegura que todo esté como cumpliendo en forma y en los tiempos establecidos. Entonces, aquí es cuando ustedes comienzan a pelear. Que yo ya tengo mi parte, que fulanito no tiene la parte de él, que no están los gráficos, que no están las imágenes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y pues ahí es cuando pasa el coordinador y empieza a decir, ¿usted qué tiene? ¿Usted qué tiene? Usted no tiene, echado. Así. ¿Listo? Tenemos editores digitales y tenemos editor técnico. Los editores digitales son aquellos que están casi que 100% de su tiempo tipo online. Se dedican a investigar, se dedican a buscar en todas las diferentes páginas si lo que hay ya existe, si hay algún tema relacionado, si hay alguna noticia, etcétera, etcétera. Tenemos editores técnicos. Estos editores técnicos se encargan de, espérenme a ver. Señor Perkins, usted debe de ser Thomas Wayne. Prefiero enterarme de que me rechazan por correo, pero quería conocer al primero que leyó a G. Quiero que vean antes de, se los envío por aquí para que si quieren lo vean desde la casa. Y pues igual yo lo pongo sin audio para que ustedes lo puedan ver allá. Pero es como para calcular el tiempo. No tiene subtítulos. Es mi trabajo, es a lo que me dedico. Para hacer crecer a tus hijas solo dispones de esta vía. Esta película también, si se la pueden ver, es bastante linda. ¿Listo? Por si pueden vérsela. Bueno, el director técnico básicamente nos indica cómo se debe o cómo se va a dar forma al libro, si va a ser grande, si va a ser pequeño, en qué hojas se van a dar, ¿listo? Básicamente a eso se dedica el director técnico. Dentro de los orígenes de la edición y del editor, se hablan que fue más o menos hacia el siglo XVIII, donde se empieza a solicitar, o donde los jesuitas empiezan a solicitar una imprenta y poder como pasar información. ¿Listo? Dentro de esos elementos, ahí tendríamos que tener en cuenta que solamente las personas que eran eruditas sabían leer. ¿Listo? No todo el mundo tenía acceso a la información, como a la educación básicamente, y más que todos los monjes eran quienes podrían hacerlo. Entonces, por eso es que ellos empiezan o solicitan
la impresora, la imprenta para poder difundir información. Aquí ellos empiezan a pedirle a la Iglesia Católica que permita la difusión de diferentes elementos informáticos, ya que ustedes saben que la Iglesia Católica siempre en algunos casos ha sido como un obstáculo, y en esa época era eso, era la Iglesia Católica quien no permitía que el pueblo se educara, ¿no? Dentro de Colombia, las 3 empresas que digamos que estuvieron fue la Debut en Medellín, que fue más o menos en 1889, fue la librería Voluntad, ¿listo? Espérenme. Chan, 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 chan. Listo. Entonces, más o menos se dice que cuando se generan o se empiezan como a tratar de generar este movimiento de que las personas puedan empezar a leer, sobre todo, digamos que aquí en la época de Colombia, tratan de proliferarse o tratan de generarse nuevas publicaciones periódicas y se establecen algunas librerías importantes. Entonces, dentro de los 3 primeras que se encuentran más o menos hacia finales del siglo XIX y hacia principios del siglo XX, perdón, está Jorge Roa, Germán Arciniegas y Arturo Zapata, quien empieza a generar como toda la industria gráfica que se da alrededor de estas 3 empresas, que son la Debut en Medellín, que es una tipografía que nace más o menos hacia 1889. Está la Librería Voluntad, que es de Bogotá, nace más o menos hacia 1928, y lo que ellos hacen, la librería de Bogotá, ellos tratan como importar libros hacia los años 30 más o menos, para poder para poder como traer toda esa información. Pero al ver que no lo pueden hacer, ellos lo que hacen es como empezar a montar sus propias editoriales, sus propias impresiones y empezar a trabajar. Y hay una imprenta que existe, que todavía existe, que se llama la Librería Carvajal. Nace más o menos en 1904. Lo primero que ellos hacen es como tratar de sacar mercados. Tratan de sacar al mercado los libros infantiles y algunos libros como de manera animada. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que después el Estado insiste en que la fundación de la educación es como de manera pública y se empiezan a generar algunos libros de difusión. Lo que normalmente sucede es que la población empieza a dejar de ser como tan alfabeta y empieza a educarse un poquito más. Hoy en día, ¿qué sucede? Hoy en día que tenemos como muchas editoriales, pero ya de manera privada, y la iglesia, por su parte, pues como que sigue siendo un agente editorial significativo dentro de las regiones del país. Hay muchos libros que, digamos que en cierta medida no se pueden conseguir de manera tan fácil, por lo mismo que se dice que Colombia es un estado católico, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, pero que posteriormente sí permite la creación de nuevas ideologías religiosas, por así decirlo. ¿Listo? Más o menos, hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX empiezan o nacen unas revistas que son súper importantes. Una que se llama El Mito y otra que se llama Eco. El Mito más o menos nació o estuvo dentro de Colombia hacia 1955 y de 1955 a 1962.
y ECO más o menos de 1960 a 1984. Más o menos es lo que se tiene en cuenta que están estas fechas. Se habla que dentro de la expansión del público lector, como ya empieza a ser un público menos analfabeta, empiezan a generarse editoriales y empiezan a generarse algunas representaciones dentro de este mundo. Entonces tenemos la editorial La Oveja Negra, no sé si la han escuchado. No. La editorial No, Tercer profe. Mundo. La Norma, que es así, editorial Norma, todo el mundo lo conoce, ya sea por sus cuadernos, ya sea por sus libros, no sé, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y tenemos otro como La Carretera, Cerec, y Carlos Valencia Editores y Áncora, creo que se llama. Todas estas editoriales lo que hacen es dedicar la mayor parte o en mayor medida a la edición de difusión de libros literarios y de pensamientos locales, cuando ellos nacieron. ¿Listo? Posteriormente, el libro o la ley del libro que nace en 1993 es destinada a la promoción de las industrias gráficas. Entonces ahí es cuando decimos, gracias señores senadores por pensar en nosotros diseñadores gráficos, ¿listo? En 1993, cuando nace o cuando se promueve esta industria gráfica, se empieza a tener como grandes grupos españoles que empiezan a invertir dentro de las diferentes empresas que existen o empiezan a generar nuevas empresas. Al generar nuevas empresas dentro de Colombia, ¿qué sucede? Que las empresas que las empresas nacionales empiezan a ir en declive. Muchas de ellas llegaron a su cierre. ¿Listo? Otras quedaron como todavía. Y pues ya hoy en día, digamos que regálame un segundito. Entonces, hoy en día hay diferentes empresas, grandes y pequeñas, independientes, como lo viene siendo Babel, Tragaluzzi, La Barra y Naranjo, Norma Carvajal. Estas son como algunas de las propuestas que están en Colombia y que pues que han venido como fortaleciéndose poco a poco. Dentro de las fases de la producción editorial de nuestra era, tenemos en cuenta que la presentación de un manuscrito hoy en día, como les decía anteriormente, no es a mano, ¿listo? En algunas ocasiones puede ser de manera digital. Eso le permite como al escritor fluir un poco más cuando ¿qué me fue el nombre? Pues cuando está escribiendo suena feo, pero pues es que uno no escribe, sino que teclea. Y pues obviamente le permita que sea un poquito más rápido. Esto que el sentarse y escribir a manito. Vamos a tener una versión final. Esta versión final que tiene el autor, dentro de lo que él empieza a desarrollar, él puede generar sus cambios. Pero al escritor siempre, o al creador, le dan como un tiempo límite. Entonces le dicen como usted tiene 6 meses para crear su libro. ¿Listo? Se me fue el nombre del escritor que normalmente saca y saca y saca libros y saca libros.
Antes era muy bueno, pero ahora digamos que por ese contrato que tiene de estar sacando libros se ha vuelto tan malo, pero se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Entonces, dentro de esa versión final, solamente, digamos que él tiene su tiempo para poder entregarlo. Y le dan como un lapso de 15, 20 días por si de pronto quiere generarle alguna justificación. Pero lo ideal es que no se haga. ¿Esto para qué? Para que durante esos 15 días se pueda empezar a trabajar con las diferentes secciones que vienen. ¿Listo? Tenemos que mirar también que ahora, hoy en día, manejamos programas de texto, programas de imágenes y tenemos imágenes de la web. Cuando hablamos de programas de texto, hablamos de esos programas que nosotros utilizamos para escribir. Bueno, yo no, porque yo soy medio lentica, que viene siendo por decir Word. ¿Listo? Programa de imágenes. ¿Ustedes qué programa de imagen utilizarían? Photoshop. Photoshop, listo. Entonces, Illustrator. Illustrator si es una ilustración, ¿listo? Entonces, esos elementos van ahí. Tenemos imágenes de la web que de pronto en algunas ocasiones nosotros tomamos para poder trabajar. Ahora tenemos fase de la edición, fases de la producción editorial. Esta parte lo que hace es tratar como de enlazar cada uno de los elementos que hay. Entonces, por eso les hablaba yo ahorita de cómo van a trabajar ustedes, cómo se van a distribuir la información. Cada uno de ustedes va a representar un pequeño departamento dentro del periódico. Por eso les decía, van a tomar la parte de la sección de deportes, la sección de noticias nacionales, internacionales, economía, salud, belleza, actualidad, no sé. ¿Listo? Cada uno de ustedes va a representar como una pequeña parte y van a empezar a trabajar. ¿Listo? Lo ideal es que dentro de 8 días es festivo. Sí, profe, para el 15, si no estoy mal, del 15 al... Sí. Ratios. Entonces, lo que quiere decir que el día 25, semana 9, 10, 11. Semana 25, que es la entrega final, ustedes deben hablarse previamente para tener todo su periódico hecho. ¿Listo? Por lo general, dentro de los pasos que se hace es, 1, la recepción del manuscrito. Entonces, digamos que ustedes, en el caso de ustedes, van a empezar como a trabajar, ¿listo? Y van a mirar cómo van a hacer, van a crear un drive, van a enviarse los documentos por WhatsApp, no sé. ¿Listo? ¿Quién se va a encargar de digitalizar todo, dejar todo en un solo contenido? Entonces van a recibir uno, se va a encargar de la recepción de todos los elementos y de cuadrar. ¿Listo? Porque probablemente todos van a llegar en tipografías diferentes, tamaños diferentes, unos van a trabajar a 4 columnas, otros van a trabajar a 6 columnas. Lo que van a hacer es empezar a recibir la información. Luego, la persona que recibe va a empezar a corregir, como les mencionaba. ¿Cuántas columnas van a trabajar? ¿Qué tipografía van a trabajar? ¿Listo? Si tienen que modificarle la parte de la diagramación, si tienen que modificarle la parte de las imágenes, lo pueden hacer. Verifiquen o pidan una segunda opinión. En muchas ocasiones uno está tan concentrado y tan metido que se le puede pasar uno que otro error. Entonces, pidan una segunda opinión. Esto ya esta parte no es de nosotros, esta parte es directamente la parte de editorial, que es la parte de la licitación. Es cuando nosotros empezamos a pagar como los derechos para poder publicar esa obra de arte. Luego tenemos la impresión, verificamos de nuevo antes de mandar a imprimir todo. Luego sí, se da la orden y se reciben los libros para poder distribuirlos. Listo, tenemos algunas revistas que son académicas, que el proceso no es muy diferente a lo que les acabé de mencionar. La única diferencia es que esta va a estar escrita por personas que tienen idoneidad en el tema y que de esta manera pueden como
mostrar toda su información. ¿Listo? Aquí más o menos está el mapa de procesos que se desarrolla dentro de una revista. Entonces empezamos, se recibe el material, se empieza a revisar, si les gusta o no les gusta, si se continúa con el proceso, si se podría mejorar algunos detalles. Entramos a la parte de evaluación, ¿listo? Las publicaciones, si necesitan ajustes, normalmente los libros siempre están como muy pendientes si necesita ajustes, ya sean por redacción, ya sea por imágenes, por espacios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Dentro de los periódicos, a ver, así, este mismo que tengo acá. Dentro de los periódicos, tenemos que tener en cuenta que como hay tanta gente, digamos que nosotros lo estamos haciendo de manera súper sencilla porque no tenemos que esperar a que alguien nos envíe la imagen, no tenemos que esperar a que alguien nos envíe la noticia, no tenemos que esperar a que suceda algo, sino que simplemente lo estamos tomando como de internet, ¿listo? Pero en la vida real el asunto es un poquito más complejo, ¿listo? Ya les comparto el link para que lo revisen. Lo voy a colocar así sin audio para más o menos calcular ustedes el tiempo. Ustedes que lo vean. A las 10:30 de la mañana, donde se habla con el director, el subdirector y los diferentes jefes de redacción que hay para poder coordinar las secciones que se desarrollan. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el planillo. ¿Listo? Estos 3 coordinadores empiezan a mirar cuáles van a ser los espacios dentro de cada uno de los elementos que se van a trabajar y cómo se van a distribuir. Luego, después de que se reúnen con el planillo, empiezan a mirar o a preparar cada una de las páginas. Ellos van a sus departamentos y empiezan como a indicarle a cada persona qué debe realizar, qué debe trabajar, cuánto espacio tiene. ¿Listo? Y luego tenemos la parte de los elementos gráficos. Aquí van las personas o la parte de quienes desarrollan las infografías para poder trabajar. También tienen que coordinar si van a implementar fotografías o si de pronto van a trabajar ilustradores. Luego, más o menos, cuando ellos empiezan o tienen como cada uno de los espacios que van a trabajar, a las 4 de la tarde empiezan a reunir toda la información. Entonces, toda la información que estuvieron como recolectando dentro de todo el día, empiezan ahora sí como a tomar forma. A las 4:30 se define cuál va a ser la noticia titular del día siguiente, ¿listo? Para poder tener como un informe definitivo. Luego, más o menos, hacia las 11, no mentiras, 4:30, más o menos como hacia las 6 de la tarde, se empiezan como a cerrar todos los espacios y se empiezan a repasar cada uno de los elementos o cada una de las secciones que se desarrollaron. ¿Listo? Ahí se verifica, se hace un preview de todo y hacia las 8:30 se da como por terminada todos los elementos o toda la parte de la jornada laboral para poder mandar a imprimir, ya que más o menos hacia las 10 de la noche, 10, 11 de la noche, se están imprimiendo todos los elementos y se están empezando a distribuir. ¿Listo? Es más o menos. Tenemos una segunda edición, por si acaso, hacia las 11:30. ¿Listo? Esta edición, o sea, se tiene ahí como en cuenta por si sale una noticia de última hora. Y pues finalmente el periódico sale a la calle. ¿Listo? Aquí está la bibliografía por si desean consultarla, por si desean revisar alguno que otro elemento que está allí.
¿Listo? Ahora sí, Alba, muéstrame. Alba. Alba. ¿Qué se hizo, Alba? ¿Alba se fue? Bueno. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Profe, y ese proceso de reunirse hasta las 8:30, ¿lo hacen todos los días? Todos los días. Todos los días. Eso yo le llamo compromiso. No, pues obviamente hay varias personas que se encuentran trabajando y pues así mismo muchas veces así ganan. ¿Listo? Porque sí es necesario revisar antes lo que vaya a salir y como les mencionaba, hay noticias que salen a última hora, por decir Dios no lo quiere, a las 11 de la noche colocaron una bomba en la 26. ¿Listo? Entonces, pues obviamente eso va a ser noticia del siguiente día y pues obviamente eso va a salir ahí. Entonces es necesario como tener también editores que se encarguen de esa parte. ¿Listo? ¿Van a hablar entre ustedes cómo se van a distribuir de nuevo? Pues creamos un grupo ahí de WhatsApp donde pusimos pues la sección del periódico pues para que todos miraran y pues dialogar a ver quién escogía cuál sección. Ah, muy inteligente, muy intelectual. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Yo le corrí a Alba y Alba ahora se fue. ¿Qué habrá pasado? No, ¿dónde está? Ahí está. Un momentito. Hola Alba, ¿qué pasó? Hace 20 minutos te estoy diciendo que ya puedes mostrar. Profe, una pregunta. Dime. De acuerdo al contenido del periódico, hay unos temas, o sea, hay muchos temas, ¿sí? Podemos, o sea, ¿toca hacer todos esos temas de acuerdo con el periódico o sacar solamente uno de varias secciones? No, pues hagan uno de cada sección. No, porque si no también se matan. ¿Saben? La Ah, idea listo. tampoco es bajar. Esto sino que trabajen en grupo. Pues yo sugerí que sacáramos, o sea, 2 temas de cada sección para que pues, y como somos varios grupos, no sé si nos queda bien. Ok. Recuerden que me pueden enviar avances, ¿no? Por si acaso. Si estoy libre les contesto, si no, no. Bueno, así como ahorita que a veces les contesto cuando les muestro algo, es la única manera. ¿Qué les iba a decir? Bueno, y los fines de semana que ya saben que no les contesto. ¿Listo? Alba, dime, ¿qué pasó? Para mostrarte lo de la síntesis, que estoy corrida. Ujú.
Bueno, así más o menos es como quedó, pues viendo como la evolución. Entonces estaba así y pasó por aquí otra vez, la carita se quedó igual y quedó así, positivo, negativo, proceso, pantallazo y color. Ok, mejoró. Mejoró. Ok. Listo, chicos. Pues no tengo nada más que decirles. No sé si tengan más preguntas, inquietudes, quejas o reclamos. Pues que a veces fue en su momento, entonces no sé qué dijiste. No, pues básicamente primero duré como 15 minutos llamándote. No, mentiras. Te iba a escribir al WhatsApp y todo. No, básicamente les dije que si ya se habían dividido, entonces me dijeron que no, porque que ustedes ya tenían un grupo de WhatsApp y que se estaban hablando por ahí. ¿Listo? Ah, bueno, Entonces ya, eso fue todo. gracias. ¿Tienen preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? No, profe. ¿No? ¿Seguro? No, profe. Pues ahora no, porque pues la duda principal era que cada grupo pensaba que tenía que ser un periódico independiente por grupo, Pero ¿cómo se iban a diría yo. así solitos? O sea, yo sé que soy rajona, pero no tanto como para mandarles un periódico a ustedes, a cada uno. Listo, tengan cuidado cómo vayan a entregar el periódico, recomendaciones, entreguen un solo periódico, ¿listo? Y pues de igual manera tengan sus elementos por aparte, porque yo sé que las líneas gráficas van a quedar completamente diferentes. Entonces, digamos que Kenny y Alexis trabajaron, estoy diciendo mentiras. Kenny y Alexis trabajaron. Entonces, primero me muestran todo el periódico, que fue lo que hicieron, y posteriormente vamos por cada grupito mostrando qué fue lo que hicieron, ¿vale? Listo, Listo, profe. profe. Listo, profe. Eso, profe. No se maten solitos, ustedes solitos se van a matar. Bueno, espero que comiencen la semana más contentos, más animosos y pendientes de mi canal de YouTube, que les voy a subir los videitos, no me interesa. No olviden suscribirse. Y darle like. Bueno, chicos, no siendo más, espero que tengan una feliz noche, un abracito a todos, juiciosos. Bueno. Quedan callados, no dicen nada. Listo, profe. Silencio. Bueno, chicos, muchos besitos a todos juiciosos. Chao. Hasta luego, profe. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe.